Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí de nuevo en las curiosidades y esta vez en un nuevo formato. Vamos a hacer 5 curiosidades por vídeo, así es, en vez de 4, 5, menudo aumento. Esto es porque claro, ya no hace falta hacer 4 para compaginar mes tras mes hasta llegar al 20 aniversario, que era lo que quería hacer. Ahora pues bueno, en vez de 4 pues 5, vamos a redondear, ¿no? Y vamos a empezar ya directamente con las curiosidades. Vamos a ir una tras una y vamos a salir de esta serie, vamos a salir de estos episodios sabiendo más que los putísimos desarrolladores del juego. Así que ponte el cinturón, agárrate bien, que empezamos. ¿Sabías que en Hielo Escapa y Deslízate hay un error en las texturas? Realmente no parece que haya nada raro porque todas las texturas son iguales. Son simplemente hielo o nieve o metales y parece que no haya nada raro. Pero resulta que, ¿sabéis en estas zonas de la derecha que te puedes caer y luego te resetea al punto de control? Pues estas zonas, como podéis ver aquí, son como un poco hechas chapuza, ¿no? Es como que se corta ahí la textura, es como que se corta ahí la geometría. Y esto realmente no es una cosa que digas, ¡buah, qué feo se ve! Pero sí que es verdad que se podría haber visto un poco mejor. Pero ¿y si os digo que los desarrolladores sí pensaron en hacer esto mejor? Resulta esta textura antes iba a tener un difuminado. Así es, esta textura, esta parte del terreno iba a tener un degradado que haría que la textura pasara de su textura normal a una textura invisible. Dentro del juego tenemos un montón de ejemplos en donde la textura puede pasar de un color a otro. No es que sea una textura independiente dentro de los datos del juego que tenga ya un difuminado puesto. No, lo que hace el juego en estas instancias es coger la textura normal, la de siempre, y luego aplicarle por encima dentro de la geometría en sí un difuminado o bien en negro o bien en cualquier color, o en este caso en Hielo Escapa y Deslízate en invisible. Y lamentablemente este detalle que hubiese quedado genial para que hubiera ahí un degradado hacia el color azul de la Skybox, por alguna razón no se consiguió hacer. Lo cual es una lástima porque en este juego hay un montón de ejemplos así. Por ejemplo, en la transición de Uka Uka siempre podemos ver esas especies de texturas negras, ¿no? Que uno podría decir, bueno, eso está hecho para que se vea la oscuridad de la cueva. Sí, pero también el efecto que querían hacer con eso era porque como antiguamente esas cuevas no se hicieron para conectarse así, si tú conectabas esas cuevas de esa manera, se iba a ver el salto no continuo de la textura y eso iba a quedar mal visualmente. Entonces, ¿qué hicieron los desarrolladores? Poner un degradado negro a una de las esquinas y luego a la siguiente textura ponerle otro degradado negro para que hicieran ahí esa mezcla de colores y no se pudiera apreciar esa inconsistencia en la continuidad de las texturas. Increíble. Qué ricas son las Wumpas, ¿verdad? Pues esta curiosidad es aún más rica. Resulta que en este juego, como sabréis, podemos obtener Wumpas o podemos girarlas también, como en los juegos antiguos. Pero hay un dato interesante, hay una cosa que se diferencia de los clásicos. Como sabéis, en los clásicos, si tú giras las Wumpas, estas harán un sonido de alejamiento, como si fuera un dibujo animado. Pues resulta que internamente en Crash to Insanity querían hacer esto también los desarrolladores. Tenemos este sonido de aquí que se encuentra dentro de los objetos de la Wumpa, haciendo evidenciar el hecho de que los desarrolladores tenían pensado en poner este sonido, pero por alguna razón no se reproduce. Este efecto que también estaba en los clásicos iba a aparecer en este juego. Bueno, ya ni en los clásicos, en la venganza de Cortex también aparece. Y curiosamente, mirando el código del juego, pude apreciar de que hay un comando que dice que se reproduzca ese sonido específico. Entonces me pregunto si habrán toqueteado algo los desarrolladores para que no suene, porque a lo mejor les parecía muy molesto, ¿no? Que cada vez que se girase una Wumpa o se dañase la Wumpa y saliese volando, sonase ese sonido, ¿no? Y os lo quería decir porque es muy curioso de que eso iba a existir en este juego también y de nuevo, por X o por Y, no se consiguió hacer. Ahora tenemos un objeto que se encuentra en Madame Amberly. Técnicamente no está eliminado, pero está ahí en la batalla todo el rato, pero invisible.
Vamos a analizarlo y ver por qué está ahí. Resulta que Madame Amberly tiene 3 cuerdas que se cuelgan del techo. Normalmente uno podría pensar que las cuerdas están enganchadas al candelabro que se encuentra encima de ella, lo cual es seguramente la intención de los desarrolladores originalmente, ¿no? Pero lo que hace mover a Madame Amberly y por ende las cuerdas es un objeto que se llama así y que está dentro del juego activamente todo el rato durante la batalla. Como podéis ver, está aplicado a distintos puntos de este objeto y seguramente se usó para usar un objeto en general para poder desplazar las cuerdas de Madame Amberly, para no tener que mover las cuerdas una a una y a lo mejor requerir muchos más recursos en el juego. Simplemente cogieron un objeto que pudiese mover todas las cuerdas a la vez. Podéis ver que cuando Madame Amberly se echa para atrás, las cuerdas se mueven con este objeto, y cuando se echa para adelante también, o cuando se gira y tal. Está programado perfectamente para estar adherido a esas cuerdas, y seguramente es un truco muy chulo que pensaron los desarrolladores, y puede que hubiese sido el candelabro ese objeto, porque podemos ver aquí que es como una especie de semiesfera que no tiene ninguna textura aplicada, así que me pregunto si iba a ser un candelabro ese objeto o alguna especie de maquinaria, no lo sé, pero aquí tenemos el objeto visible y cómo funciona perfectamente en la batalla. Continuamos en la Isla Locura una vez más porque tenemos una cosa muy chula que por alguna razón no salió a la luz. Tenemos estas gaviotas que, como sabéis, lo único que hacen es simplemente rascarse, volar y asustarse cuando Crash se acerca, pero tenían antiguamente y ha sobrevivido dentro del juego lógica para atacar a los cangrejos de la isla. Así es, iba a haber una especie de relación entre los cangrejos y las gaviotas, en donde las gaviotas, mientras estaban sobrevolando la isla ahí a sus anchas, si hubieran visto un cangrejo, según este comando sin usar, hubieran ido a atacar a los cangrejos. Y me pregunto qué habrá sido la razón para que no se hiciese realidad, ¿no? Este comando. Puede ser o bien porque tenían un montón de comandos en la isla ya y estaba petado la memoria, o porque simplemente, como sabréis, los cangrejos no están divagando por la isla todo el rato. Hay 2 puntos concretos de la isla en los que hay cangrejos, pero solo aparecen si Crash está cerca de ese punto. Entonces puede que simplemente no se usase por eso, porque realmente no se podría haber hecho esa conexión de forma natural, ¿no? Ya que esas 2 cosas realmente nunca coincidirían. Y ya para acabar tenemos Skylanders Imaginator. Esta curiosidad es una cosa que me alegra mucho porque siempre vemos este tipo de cosas a lo largo de toda la saga. Ya lo dije anteriormente en Crash of the Titans de la DS, y aquí tenemos un ejemplo más de eso. Tenemos un maldito render del Crash to Insanity. Increíble, tío, para que veáis que los desarrolladores de estos juegos siempre se pasan los recursos oficiales entre oficina y oficina a la hora de crear el juego, y es muy bonito, tío, el puto Crash ahí, tío. No sé cuántas veces habré visto ese puto render reusado en 100.000 sitios, pero mira, para seguir ahí la buena tradición, ¡hala! Vamos a poner aquí de nuevo el putísimo careto del Crash otra vez, la putísima cara, increíble. Bueno, gente, si os ha gustado este vídeo le podéis dar al like, le podéis compartir, me podéis poner un comentario y si queréis también me la podéis chupar. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!